¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día tenemos a nuestra segunda clase de endocrinología y hoy veremos el tema de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, basándonos en la última guía que ha sacado la American Diabetes Association, la famosa ADA, en el 2026. Veremos los tipos de diabetes, epidemiología, clínica, criterios diagnósticos y terapéutica actual. Este video es la continuación del anterior, donde hablé de la farmacología y de la fisiopatología de la diabetes, así que les aconsejo mucho que lo vayan a ver. Y bueno, este video ya será netamente de la enfermedad, de este grupo de enfermedades que producen hiperglicemia crónica. Comencemos con la diabetes tipo 1, que es una enfermedad metabólica autoinmune causada por una destrucción selectiva de células beta del páncreas, causando una deficiencia absoluta de insulina. O sea, estos pacientes no van a producir insulina porque se están destruyendo las células que lo producen. Veamos la epidemiología y existe una prevalencia mundial de 9.5 millones de pacientes, de los cuales actualmente 20% son niños o adolescentes. Suele aparecer en menores de 35 años, generalmente debutan en la adolescencia. 90% de casos son de novo, esto quiere decir que no tienen ningún familiar con diabetes tipo 1. El 10% sí va a tener algún familiar. 50% de los pacientes van a debutar con una cetoacidosis diabética, que es una emergencia. Esto les adelanto porque de esto va a tratar el siguiente video, pero básicamente los pacientes con cetoacidosis llegan por emergencia con dificultad respiratoria, con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, producto de una glucosa muy, pero muy elevada. Y esto se asocia mucho a el HLA, DR3 y DR4, que es el antígeno leucocitario humano. Específicamente estos dos se asocian bastante a la diabetes tipo 1. Y a su vez también algunas infecciones por virus se han determinado como causantes, sobre todo la del Coxsackie B. Existe una lista grande de virus postulados como causantes de la diabetes tipo 1 en pacientes que tienen susceptibilidad genética, pero el más común es el Coxsackie B, que es un enterovirus. Incluso algunos estudios indican al SARS-CoV-2 del COVID-19 como un virus potencialmente causal de la diabetes tipo 1. Entonces veamos qué es lo que pasa en estos pacientes y tenemos al páncreas, dentro del cual están los islotes de Langerhans y las células beta que producen insulina. Entonces, ataca un virus, que puede ser por ejemplo el Coxsackie B, y se generan receptores virales en las células beta, acá. Luego va a haber una respuesta inflamatoria local en el páncreas y una exposición de algunos autoantígenos. Las células beta van a empezar a producir bastante insulina, GAT65 y A2, y todo esto va a ser presentado por las células dendríticas y van a llamar finalmente a los linfocitos. Los linfocitos tipo B van a empezar a producir anti-GAT65 y otros autoantígenos, y los linfocitos T, generalmente los TCD8, son los que se encargan de destruir a las células beta con perforinas y granzimas. Entonces, esto es lo que pasa en la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Y es una destrucción lenta que puede durar incluso años en ser una destrucción total. Y para tener en cuenta el perfil de estos pacientes, como he mencionado, generalmente son pacientes que se diagnostican en la adolescencia y muchas veces son pacientes aparentemente sanos. De hecho, hay algunos casos de algunos famosos con diabetes tipo 1 y algunos son deportistas, como por ejemplo Nacho Fernández, que fue un jugador del Real Madrid, Alexander Zverev, que es uno de los mejores tenistas en la actualidad, y el cantante Nick Jonas. Si nos damos cuenta, todos ellos son pacientes jóvenes, son pacientes que son delgados, que no tienen aparentemente ninguna comorbilidad ni ningún factor ambiental, a diferencia de la diabetes tipo 2. Pasemos ahora justamente a este tipo de diabetes, que es una enfermedad metabólica causada por factores genéticos y ambientales. Acá fundamentalmente el factor ambiental, que producen resistencia a la insulina, o sea que las células no capten bien la insulina, y menor actividad de las células beta del páncreas. O sea, el páncreas va a estar flojo, va a producir poca insulina. Va a producir, sí, a diferencia de la tipo 1 que no hay nada. Acá va a producir, pero poco. Veamos la epidemiología y acá, a diferencia, hay una gran prevalencia mundial de más de 580 millones de casos y representa más del 90% de todos los diabéticos. Suele aparecer en pacientes que tienen más de 35 años y se debe a factores poligénicos. Se han detectado más de 500 genes involucrados en la diabetes tipo 2, pero el más importante es el TCF7L2. Después, factores de riesgo para esta enfermedad
principalmente obesidad, sedentarismo, sobrepeso, hipertensión y dislipidemias, o sea, pacientes con colesterol y triglicéridos altos. Pacientes, mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico y esteatosis hepática también son otros factores de riesgo. Esto ya lo expliqué la clase anterior. Este es el octeto de Fronzo, que nos explica cuáles son los cambios que ocurren en diferentes órganos para llevar a la diabetes tipo 2. No lo voy a explicar otra vez porque sería muy largo, pero para tenerlo en cuenta lo dejo acá. Y el perfil de estos pacientes es distinto al de un diabético tipo 1. Generalmente son pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, son sedentarios y tienen dietas altas en caloría con ultraprocesados. Y ya para terminar tenemos también a otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo MODY, que en inglés significa Maturity Onset Diabetes of the Young, o en español sería diabetes de inicio en jóvenes maduros. Nombre un poco extraño, pero básicamente es una diabetes que es de una fuerte herencia familiar, ¿ok? Y se comporta muy similar a la diabetes tipo 2, solo que aquí no importan los factores ambientales. Puede ser un paciente que se cuide mucho en su alimentación, pero va a terminar desarrollando una resistencia a la insulina y una menor actividad de células beta del páncreas. Tenemos 6 tipos de diabetes tipo MODY, cada una con un gen que se altera diferente. Pero si tuviéramos que elegir 2 para recordar, son la diabetes MODY 2 y la MODY 3, porque son las más comunes. Y estos cuadros generalmente inician entre los 20 y 30 años. Y para culminar esta diapositiva tenemos otros tipos de diabetes, como la diabetes secundaria, que puede ocurrir, por ejemplo, en una disfunción de páncreas, en el contexto, por ejemplo, de una pancreatitis crónica, de un cáncer de páncreas, de los adenomas productores de hormona del crecimiento, los glucagonomas, que son unos tumores que producen glucagón en el páncreas, y el glucagón va a generar una hiperglucemia producida por el hígado. Los pacientes que tengan enfermedad de Cushing pueden desarrollar una diabetes secundaria. Y finalmente el uso prolongado de corticoides o antipsicóticos de segunda generación, sobre todo en pacientes que tengan susceptibilidad a desarrollar diabetes tipo 2. Y es por esto que los pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos que usan antipsicóticos de segunda generación, como olanzapina, clozapina, risperidona, quetiapina, tienen que ser monitorizados constantemente en cuanto a sus niveles de glucosa. Y otro tipo de diabetes también importante es la diabetes gestacional, que es una diabetes que ocurre en el segundo trimestre del embarazo, principalmente por cambios hormonales. Y hay una hormona que se llama lactógeno placentario, que es la causante de este cuadro, que es una hormona producida justamente por la placenta. Pero el tema de diabetes gestacional lo dejaremos para otro día cuando abordemos la clase en obstetricia. Pasemos ahora a la clínica de esta enfermedad. Y obviamente que tenemos a las famosas 4 Ps. Tenemos a la polidipsia, a la poliuria, a la polifagia y a la pérdida de peso. Entonces los pacientes van a tener bastante sed, ganas de ir al baño, mucha hambre y van a perder peso. Y es una pérdida de peso de tanto grasa como masa muscular. Entonces, uno de estos síntomas puede estar presente o 2 o 3 o los 4. Y esto generalmente ocurre cuando ya la hiperglicemia es marcada, porque en etapas iniciales la diabetes suele ser asintomática. Otros pacientes pueden presentar candidiasis vulvovaginal recurrente, mujeres que van generalmente al consultorio de ginecología diciendo, doctor, doctora, estoy con un flujo vaginal blanquecino que no me cura con nada. Ahí hay que prender las alarmas y descartar diabetes. Después también pacientes varones que tengan balanitis candidiásica, que vendría a ser casi el homólogo, pero en varones. Pacientes que tengan parestesia de miembros inferiores y disminución de agudeza visual. Esto generalmente cuando la hiperglucemia ya es crónica de largo tiempo y también es moderada. Como vemos, la mayoría de pacientes van a ser diagnosticados por consultorio por alguno de estos síntomas. Pero en otros casos también vamos a tener a un paciente que acude por emergencias, como les comenté hace un rato con la cetoacidosis diabética. Entonces nuestro panorama puede ser un diagnóstico en consultorio o incluso un diagnóstico en emergencia con una glucosa extremadamente alta. Pasemos ahora al algoritmo diagnóstico, pero primero veamos qué pruebas tenemos disponibles para medir la glucosa. Y la primera que tenemos es la glicemia en ayunas. Y básicamente esto es la medición de la glicemia tras 8 horas de ayuno. Y puede ser con un hemoglucotest, donde se mide la glucosa capilar, o también glucosa venosa o de una muestra arterial, por ejemplo en un AGA, y cualquiera de estas es útil.
Luego tenemos a la glicemia medida al azar, que es básicamente lo mismo, pero esta es medida en cualquier momento, sin necesidad del ayuno. Después tenemos al test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas. En este caso se va a tomar una bebida que tiene 75 gramos de glucosa, que por lo general ya viene preparada, y se mide la glicemia tras 2 horas. Es una prueba bastante útil. Y finalmente tenemos a la medición de niveles de hemoglobina glicosilada. Como bien sabemos, en la diabetes se van a glicosilar las proteínas, y una de las proteínas más fáciles de medir es la hemoglobina, que justamente permanece en el cuerpo aproximadamente 120 días porque este es el tiempo que viven los glóbulos rojos. Entonces es un indicador de cronicidad, nos indica qué tan bien está la glucosa en los últimos 120 días y se obtiene por muestra sanguínea venosa y no necesita ningún ayuno previo ni preparación. Ahora sí, veamos nuestro algoritmo. Empecemos preguntándonos lo siguiente. ¿Nuestro paciente tiene signos y síntomas de diabetes? ¿Tiene clínica? Si nuestra respuesta es no, nos preguntamos, ¿es un paciente obeso, con sobrepeso, factores de riesgo? Si nuestra respuesta sigue siendo no, nos preguntamos, ¿es un paciente que tiene más de 35 años? Y si finalmente nuestra respuesta es no, no necesitamos hacer nada. El paciente está sano y no requiere ningún tipo de tamizaje. Por el contrario, si tenemos a un paciente que tiene clínica de diabetes, tenemos que hacer una toma de glucosa al azar, ¿ok? En cualquier momento. Le decimos, señor, vamos a medirle la glucosa. Y acá tenemos dos escenarios. El primero es que esté por debajo de 200 y lo vamos a catalogar como una sospecha de diabetes. Y el siguiente es que tenga más de 200 y acá confirmamos ya la diabetes. Paciente con signos y síntomas con una glucosa al azar por encima de 200, o sea, por ejemplo, 220, ya tenemos a un diabético diagnosticado. En un momento les explicaré qué hacer cuando tenemos la sospecha. Ahora vámonos a esta parte del cuadro y veamos si es que nuestra respuesta es sí, paciente obeso con factores de riesgo o paciente mayor de 35 años sin ninguna otra sospecha o riesgo. Tenemos que realizar cualquier otra prueba. Ya podemos realizar, por ejemplo, una glicemia en ayunas, un test de tolerancia oral a la glucosa o medir los niveles de hemoglobina glicosilada. En caso de obtener una muestra positiva, debemos confirmar el diagnóstico con por lo menos 2 tomas en 2 ocasiones distintas o 2 pruebas distintas el mismo día. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tomamos una glucosa en ayunas y sale positivo, para confirmar que el paciente es diabético tenemos que decirle que vuelva otro día y volverle a tomar la glucosa en ayunas. O si queremos hacerlo el mismo día, le decimos, señor, vamos a tomarle en un rato un test de tolerancia a la glucosa y ahí recién, si las dos salen positivas, confirmamos el diagnóstico. Entonces, veamos el primer escenario. Decidimos tomar la prueba de glucosa en ayunas y tenemos 3 opciones. La primera es que salga menos de 100, paciente normal. La segunda es que salga entre 100 a 125 y lo catalogamos como prediabético. Y la siguiente es que tenga más de 126 de glucosa en ayunas y acá el paciente ya vendría a ser catalogado como diabético. Si decidimos tomar el test de tolerancia oral a la glucosa y medimos a las 2 horas, tenemos también 3 opciones. La primera es que salga menos de 140, es un paciente normal. El siguiente es de 140 a 199 en rango de prediabetes y si está por encima de 200 ya es un paciente diabético. Y finalmente, si decidimos medir la hemoglobina glicosilada, tenemos lo normal, que es por debajo de 5.7%, luego el rango prediabético, que es de 5.7 a 6.4, y finalmente, si es un paciente diabético, es aquel que está por encima de 6.5%. Y bueno, les había comentado que acá podríamos tener la sospecha de diabetes cuando está por debajo de 200, pero tenemos síntomas. Entonces aquí lo que se hace es una vigilancia y a los 3 meses realizar cualquier otra prueba. Finalmente, algunos conceptos para recordar: los prediabéticos deben de controlarse anualmente y las mujeres que tuvieron diabetes gestacional cada 1 a 3 años. Cuando sospechemos de diabetes tipo 1, por ejemplo, un adolescente que está con diabetes, se puede confirmar el dosaje con autoanticuerpos contra los islotes. Yo he mencionado que los pacientes adolescentes que debutan con diabetes generalmente son tipo 1, pero actualmente por los estilos de vida, el sedentarismo y la obesidad infantil, algunos adolescentes también están haciendo diabetes tipo 2. Entonces, para hacer la diferencia en estos casos, el gold standard es medir los autoanticuerpos contra los islotes.
Y en algunos países, los menores de 2 años con antecedentes familiares de diabéticos tipo 1 se pueden someter a tamizaje. Esto quiere decir que en países como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Italia, Finlandia, Francia, Alemania, los pacientes que tienen mamá o papá o algún familiar cercano con diabetes tipo 1 pueden someterse desde los 2 años a un tamizaje para un diagnóstico temprano. Y finalmente pasemos a lo que es el manejo de la diabetes. Y según la ADA, estos son nuestras metas para el control glicémico. Diremos que un paciente está bien controlado cuando su glucosa en ayunas es de 80 a 130, cuando su glucosa tras las comidas es menor de 180 y cuando sus niveles de hemoglobina glicosilada están por debajo de 7%. Para medir la glucosa, obviamente que lo podemos hacer con un hemoglucotest. Se le explica al paciente cómo usarlo y en el domicilio ellos mismos se pueden tomar la glucosa, pero la ADA recomienda obviamente el Freestyle, que es este dispositivo que se coloca como un parche y con un glucómetro automatizado esto va a ir midiendo la glucosa del paciente. Solo que esto es un dispositivo bastante caro y que no está al alcance de todos. Hablemos ahora de las modificaciones del estilo de vida. Y esto está dirigido principalmente a los pacientes con diabetes tipo 2 y es esencial para la reversión de prediabetes. Como les comenté, la prediabetes es un estado entre lo normal y la diabetes y puede revertirse, puede el paciente volver a estar en un estado normal si es que sigue un estilo de vida saludable. Principalmente dieta, y la ADA recomienda este tipo de alimentación. Dice que el 50% del plato debería ser verduras con fibra, el 25% del plato debería ser carbohidratos complejos y el otro 25% del plato deberían ser proteínas. Hay que reducir los azúcares refinados y los ultraprocesados. Y en los diabéticos tipo 1 siempre incluir carbohidratos complejos. Esto es porque los diabéticos tipo 1 al estar usando insulina tienen mucho riesgo de hipoglucemia. Entonces estos pacientes siempre tienen que comer arroz, camote, papa, avena, frutas, carbohidratos complejos para evitar justamente la hipoglucemia. Además, obviamente, de hacer ejercicio y todo lo demás. Justamente, hablando de eso, tenemos a la actividad física y la reducción del peso, y se recomienda 150 minutos de ejercicio semanal y disminuir al menos el 5 al 10% del peso corporal en los diabéticos tipo 2 y en los prediabéticos sobre todo. Y ahora sí pasemos al tratamiento farmacológico y para esto repasaremos unos 3 pilares que tenemos. Primero, cuando tenemos un diabético tipo 1 siempre hay que usar insulinoterapia. Cuando tengamos a un paciente con prediabetes, podemos usar metformina a dosis bajas, por ejemplo, una vez al día, en pacientes seleccionados. ¿Qué tipo de paciente es candidato a usar metformina con prediabetes? Por ejemplo, mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, mujeres que tengan antecedente de diabetes gestacional, pacientes obesos, pacientes con sobrepeso, pacientes con hipertensión arterial y pacientes con dislipidemia que estén en rango prediabético. Y después, en la diabetes tipo 2, hay que arrancar el tratamiento con metformina. Luego podemos ir añadiendo otros fármacos de manera individualizada. Veamos entonces un debut de una diabetes tipo 2. Este señor recientemente diagnosticado acude con su doctora de confianza y cómo se va a indicar los medicamentos. Bueno, podemos iniciar obviamente con metformina, que es el medicamento clave. La metformina viene de 500 o de 850 y se puede indicar por 2 semanas una vez al día, por ejemplo en el almuerzo o en el desayuno. Y tras 2 semanas hay que elevar la dosis a por lo menos 2 comidas e incluso 3 comidas. Y recordemos también que la dosis máxima de metformina es de 2 gramos en 24 horas. O sea que si lo estamos indicando en 3 comidas, tendríamos que indicar la metformina de 500. Y si estamos indicándolo en 2 comidas, podría ser la de 850. ¿Qué pasa si nuestro diabético es un paciente mal controlado? ¿Cómo vamos a manejarlo? Si la hemoglobina glicosilada está por encima de 8%, ya los pacientes pueden requerir terapia doble, o sea, metformina más otro medicamento. Según las guías ADA, los mejores son los inhibidores de la SGLT2 o los agonistas de receptores de GLP-1. Pero estos medicamentos son muy, pero muy caros, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos un sistema de salud muy precario. Es por esto que, si bien es cierto, esta es la guía y lo ideal, en la práctica veremos que se hacen otras cosas. Cuando la hemoglobina glicosilada está por encima del 10% o la glucosa está más de 300 casi todos los días, hay que iniciar insulina prolongada a dosis de 0.1 a 0.2 unidades kilo día
con o sin metformina. Generalmente un diabético tipo 2 que ya requiere insulina también debe de seguir tomando su metformina. Solamente la retiramos cuando hay contraindicaciones, como por ejemplo una enfermedad renal crónica severa. Entonces, ahora sí, veamos algunos ejemplos de cómo haríamos una terapia doble. El primer ejemplo es este. Tenemos a nuestra metformina de 850 en el desayuno y en el almuerzo. Y le vamos a añadir empagliflozina, que es un inhibidor de la SGLT2, a dosis de 10 miligramos vía oral cada 24 horas. Este es un buen ejemplo, excelente, para un paciente diabético mal controlado. Otro ejemplo, aquí ya con un antagonista de receptor GLP-1, es por ejemplo añadir semaglutida 3 miligramos oral cada 24 horas en ayunas. La semaglutida oral inicialmente se inicia con 3 y tras 2-3 semanas se puede ya indicar semaglutida de 7 miligramos. Y también existe la semaglutida subcutánea que se indica semanal. Pero este es un ejemplo de un añadido de antagonista de receptores GLP-1. Ahora, como les comenté, estos medicamentos son muy caros y en nuestra práctica real generalmente indicamos una sulfoniluria, que puede ser, por ejemplo, glibenclamida. Entonces acá tenemos una metformina de 500 en las 3 comidas y le añadimos glibenclamida 5 miligramos cada 24 horas para controlar bien la glucosa. Esto también se puede indicar hasta máximo cada 12 horas, la glibenclamida. Y acá un ejemplo de uso de insulina con metformina. Por ejemplo, un paciente que esté usando su insulina glargina, 8 unidades subcutánea cada 24 horas por la mañana y se le añade también metformina 850 en 2 comidas. Este es un ejemplo de un paciente que podría pesar de repente 80 kilos. Entonces 0.1 de 80 es 8 unidades de insulina prolongada. Ahora veamos algunos escenarios donde se recomiendan más ciertos fármacos. Por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, antecedente de infarto coronario o anginas de pecho, se recomienda añadir de igual manera inhibidores de SGLT2 o agonistas de receptores GLP-1. En pacientes que tengan enfermedad renal crónica, se recomiendan mucho los inhibidores de SGLT2, los agonistas de receptores GLP-1 o los inhibidores de DPP-4. También el uso de insulina. No hay que usar metformina cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30. Esto también ya lo expliqué en el video anterior. Y también si tenemos un paciente, por ejemplo, con esteatosis hepática o hígado graso, le damos su metformina y le añadimos un agonista de receptor GLP-1 o una tiazolidinediona. Y finalmente acabaremos mencionando a la terapia con insulina. Y en diabéticos tipo 1 se recomienda el uso de bomba de infusión de insulina, que es este dispositivo. Esta es la mejor forma de administrar insulina en un paciente diabético tipo 1. Pero no es la única, obviamente. Los pacientes con enfermedad renal crónica que no pueden costear otros fármacos también son candidatos a insulinoterapia. Por ejemplo, acá cuando ya no se puede usar metformina y no pueden costearse estos fármacos porque son muy caros, ya también pueden usar insulina. Igual manera también los pacientes diabéticos tipo 2 mal controlados que pueden usar su insulina prolongada más metformina como en el ejemplo de acá. Y finalmente pacientes diabéticos hospitalizados. Y acá se prefiere la terapia basal-bolo. Ustedes dirán, ¿qué es esta terapia? Acá se los voy a explicar. La terapia basal-bolo se usa con un total de 0.5 unidades kilodía de insulina. Y vamos a repartir la mitad en una insulina basal prolongada y la otra mitad en 3 bolos preprandiales, o sea, antes de cada comida, antes del desayuno, del almuerzo y de la cena. Y usamos para esto insulina prolongada para la basal y ultra rápida para los 3 bolos preprandiales. Ahora, si no han entendido, acá veamos el ejemplo. Si tenemos un paciente de 80 kilos, 80 kilogramos, lo dividimos a 0.5, nos sale un total de 40. Esa es la insulina total que va a usar el paciente. Entonces, 40, la mitad de 40, el 50% con la insulina prolongada, 20 unidades. Y el resto lo dividimos entre 3 tomas, o sea, aproximadamente 7, ¿no? 7 con una ultra rápida, 15 minutos antes de cada comida. Ahí están los bolos preprandiales. Y así es básicamente como se usa la terapia basal-bolo, que es la más aconsejada por las guías actuales, ya que es la más fisiológica. Pero sabemos bien que algunas veces no tenemos insulina prolongada en el hospital, o no tenemos ultra rápidas, o nos olvidamos de cómo usar la terapia basal-bolo. Y otra herramienta que se podría utilizar es la escala móvil, que actualmente no está muy aconsejada, pero como les digo, en casos muy extremos
que no contemos con este tipo de terapéutica, podríamos usarla también para manejar a nuestros pacientes hospitalizados. Y se usa la insulina rápida según cómo esté la glucosa. Este es un ejemplo. Si la glucosa está entre 180 a 200, se usan 2 unidades de insulina R y así sucesivamente hasta más o menos 8 unidades de insulina R. No existe un consenso mundial de cuánta insulina es, pero esto es un promedio de cómo se usa. Y de igual manera les comento que la escala móvil ha quedado en la prehistoria. Ya no se debería usar. Lo ideal es usar siempre la terapia basal. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ha sido un video bastante largo, pero un tema muy interesante y muy importante. En la descripción del video les estoy poniendo los links de la guía ADA 2026. Y bueno, estudien mucho para sus exámenes. Les mando un fuerte abrazo y conmigo será hasta otra ocasión.